¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Imponente como ejércitos en orden. Perdón, lo voy a repetir una vez más. Imponente como ejércitos en orden. Todos sabemos acá que desde que conocimos a Cristo fuimos reclutados, alistados en el ejército del Señor. Recordemos que Él es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Él es el príncipe de los ejércitos de Dios. Y todos, desde que conocimos a Cristo, fuimos alistados en su ejército. En realidad, la figura de ejército para la iglesia es solo una de las muchas figuras en la Biblia. La iglesia es su esposa, la iglesia es su viña, la iglesia es su rebaño, la iglesia somos sus discípulos, la iglesia es su templo, la iglesia es su cuerpo, la iglesia somos sus hijos, en fin. Hay muchas otras figuras de lo que la iglesia es en la palabra del Señor. Pero particularmente me gusta mucho a mí la figura de ejército para la iglesia. No sé, quizá por las características propias de un ejército, por su orden, por su disciplina, por el respeto que ahí se maneja en el ejército, por la sujeción a las autoridades, etcétera, etcétera. Hermanos, nos guste o no nos guste, somos soldados y conformamos parte del ejército del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Así lo dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 3. Ahí dice, y lo citamos, si no estoy mal, hace poco: sufre penalidades conmigo como buen ¿qué? Soldado, como buen soldado de Cristo Jesús. Somos soldados de Cristo. Y dice ahí, ningún soldado en servicio activo, y estamos, hermanos, en servicio activo en el ejército de Dios, pero ningún soldado en servicio activo se enreda, dice ahí, en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que le reclutó como soldado. Gloria al Señor. Es verdad, vivimos en este mundo y tenemos que relacionarnos definitivamente con el mundo, pero no nos debemos enredar en los asuntos del mundo, para de esta manera entonces poder agradar al que nos ha reclutado como soldados. Mis hermanos, somos soldados y estamos en guerra. Estamos en guerra. Ahora, si estamos en guerra, ¿quiénes son o quién es nuestro enemigo? Bueno, todos sabemos que básicamente los creyentes tenemos tres enemigos. En primer lugar, el diablo. En segundo lugar, el mundo. Y en tercer lugar, la vieja naturaleza,
la carne. Y de los tres, aprendimos con el doctor Karam, es el peor, la carne, la vieja naturaleza. Mis hermanos, debemos entender que somos soldados, estamos en guerra y nuestros enemigos son el diablo, el mundo y la vieja naturaleza, la carne. Por supuesto, el Señor no nos ha dejado sin entrenamiento militar, tampoco nos ha dejado sin armas. Él, hermanos, aquí, en su cuartel, aquí en su campamento militar, en su iglesia, nos adiestra en cada culto para las batallas constantes que tenemos que enfrentar todo el tiempo. Y no solo nos adiestra para esas batallas propias de la vida que tenemos que enfrentar, sino nos equipa también, nos equipa con las mejores armas, las armas más sofisticadas para combatir a estos tres enemigos. Pablo les llama a esas armas que el Señor nos ha dado, armas de luz. Así lo dice el capítulo 13 de Romanos y versículo 12. Ahí dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, ¿qué dice ahí? De las armas de luz. Las armas de la luz. Pablo también le llama a esas armas, armas de justicia, armas de justicia. Así lo dice 2 de Corintios, capítulo 6 y versículo 7. Ahí dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Con armas de justicia a diestra y a siniestra. Aquí la idea en el original griego es que Dios nos ha dejado armas de justicia ofensivas para la mano derecha y armas de justicia defensivas para la mano izquierda. Un arma ofensiva para la mano derecha podría ser la espada del Espíritu, que es su palabra, y un arma defensiva para la mano izquierda podría ser el escudo de la fe. Dios entonces, hermanos, nos ha dejado bien armados a nosotros. No nos ha dejado sin armamento. Él nos ha provisto el armamento necesario, no solo para combatir al diablo y sus huestes infernales, sino también al mundo y a la carne. En realidad, las mismas armas, fíjese bien lo que voy a decir, las mismas armas sirven en contra de estos tres enemigos que tenemos los cristianos. Vamos a la escritura clásica de la armadura de los creyentes en Efesios capítulo 6 y versículo 11 en adelante. Leamos allí, Efesios 6, 11 en adelante. Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. Importante, hermanos, que no se quede ningún arma por allí, sino todas la armadura debemos utilizarla. Para que podáis, dice Pablo, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, vuelve a decir,
para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, dice Pablo, con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aquí pareciera que estas armas son solo en contra de Satanás y sus demonios. ¿Entiende? Todo este ejército espiritual de las tinieblas. Pero en realidad, hermanos, no es así. No es así. De hecho, Juan dice en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 9, y es una escritura que citamos constantemente, que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, o sea, el mundo y sus habitantes. Así que lo que sirve en contra del diablo incide automáticamente también en contra del mundo y sus habitantes. Eso es lo que se sobreentiende por esa escritura. Por ejemplo, el apóstol Juan nos dice que la fe también vence al mundo. O sea, no solo la fe es un instrumento, un armamento para pelear contra los demonios, sino también vence al mundo, dice 1 de Juan capítulo 5 y versículo 4 y verso 5. Dice ahí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que dice ahí, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, hermanos, las armas que el Señor nos ha dejado no solo son para derrotar a los demonios, sino también al mundo y, por supuesto, la vieja naturaleza. Tenemos otra escritura donde se refiere específicamente a la vieja naturaleza, y vamos a 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 3. 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 3. Ahí dice Pablo, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo, fíjese bien, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí se nos muestra que las armas que Dios nos ha dado también sirven para derrotar los argumentos, los razonamientos de la mente de las personas. O sea, el alma, la vieja naturaleza, la naturaleza de pecado, pues. Recordémonos que somos lo que pensamos. Somos realmente lo que pensamos. Así lo dice Proverbios capítulo 23 y versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, dice el proverbista, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Hermanos, todas las armas que Dios nos ha dejado sirven para derrotar a cada uno de nuestros enemigos, ya sea Satanás y sus huestes, ya sea el mundo
o ya sea la vieja naturaleza en las personas, la carne. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, su palabra, que leímos ahí en Efesios 6, ¿verdad? ¿Se recuerdan el cinto de verdad, la coraza de justicia, las sandalias del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, ¿entiende? El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Pero no solo eso, la oración, el ayuno, la sangre de Cristo, la alabanza, el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Todas esas, todas, absolutamente, derrotan no solo al diablo, sino también derrotan al mundo y derrotan la carne, la vieja naturaleza, que son los tres nuestros enemigos. Ahora, en esta oportunidad, hermanos, quisiera que consideráramos principalmente este texto que acabamos de leer en 2 de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 6. Leámoslo de nuevo, solo que voy a leerlo en la versión Biblia latinoamericana, 95. Vamos nuevamente a 2 de Corintios, capítulo 10 y versículo 3. La versión es otra. Pablo dice: humana es mi condición. Humana es mi condición, pero no lo es mi combate. Humana es mi condición, pero no lo es mi combate. Y sigue diciendo: nuestras armas no son las humanas, pero tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas. Todos esos argumentos y esa soberbia que se oponen al conocimiento de Dios. Todo pensamiento, sigue diciendo Pablo, tendrá que rendirse a nosotros y someterse a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia en cuanto contemos con la total obediencia de ustedes. Es lo que Pablo les dice a los corintios. Por lo que aquí leemos, no cabe duda, hermanos, de que los corintios, como todos los griegos, tenían toda clase de argumentos, toda clase de razonamientos e ideas preconcebidas en su mente, que se habían convertido en ellos en verdaderos castillos, verdaderas fortalezas, fortificaciones bien estructuradas e impenetrables. Eso es lo que ellos tenían en su mente. Toda clase de fortificaciones bien estructuradas e impenetrables sobre Dios. Ellos tenían su criterio acerca de Dios, su criterio acerca de la vida, su criterio acerca de mil cosas, Sin embargo, las armas espirituales poderosísimas que Dios le dio a Pablo y a nosotros también, por lo que vemos, hermanos, estaban haciendo su obra ahí en esa ciudad de Corinto. Recuérdense ustedes, los griegos, mucha filosofía, muchos pensamientos, muchas cosas ahí, ¿verdad? Pero eso era más en Atenas. También Corinto tenía eso,
Pero Corinto sí había ido mucha vida licenciosa y de pecado. Ahí la cosa era terrible. Era una mezcla de tantas cosas. Pero, hermanos, todo eso estaba en la cabeza de los corintios. Pero las armas que Dios le dio a Pablo estaban haciendo su obra, y estaban haciendo una obra tremenda. Estaban destruyendo todas esas fortalezas mentales equivocadas, ¿entiende? Todas esas fortalezas espirituales, filosóficas, intelectuales, culturales, y sobre todo estaba haciendo su obra también en esa vida pecaminosa que ellos estaban llevando. Estaba haciendo su obra, estaban haciendo su obra esas armas poderosas que Dios le dio a Pablo. Gloria al Señor. Los corintios, hermanos, vivían una vida de veras que llena de ¿cuál es la palabra? Llenas de ideas, llenas de ideas. De hecho, hermanos, la palabra que Pablo predicó ahí fue tan impactante, que dice la Escritura que eran cantidades. Se cree que 70,000 personas habían en esa iglesia ahí en Corinto. Realmente Pablo trajo un gran avivamiento en Corinto. O sea, lo que Pablo experimentó, hermanos, con su prédica en Corinto fue maravilloso. Y eso, hermanos, nos da esperanza a nosotros. Porque, hermanos, el mundo está hoy como estaba esa ciudad marítima de Corinto en los tiempos bíblicos. Así está el mundo ahorita. Pero las armas que Pablo tenía, las armas espirituales, hicieron una obra tremenda y destruyeron todos esos edificios en la mente, todas esas construcciones, esas fortificaciones en la mente de los corintios. Aleluya. Y miles y miles de personas estaban conociendo al Señor. El asunto principal que me interesa que consideremos es que Pablo nos asegura que en la mente humana, en la mente de cada persona, hay gran cantidad de ideas. Gran cantidad de ideas, pensamientos, razonamientos equivocados, especulaciones, argumentos, imaginaciones que resultan verdaderas fortalezas. En el griego, castillos, baluartes, es lo que significa esto en el griego, que definitivamente, hermanos, deben ser derribados. Son conclusiones a las que la gente ha llegado, aparentemente lógicas, ¿entiende? Pensamientos quizá muy interesantes y hasta convincentes, pero equivocados. Muchos de ellos comenzaron quizás siendo solo hipótesis, puras tesis. Después se convirtieron ya en teorías y terminaron siendo verdaderas doctrinas. Nadie los sacaba de allí, pues. Pablo entonces compara esos razonamientos, esas corrientes de pensamientos, hermanos, con torres altas, con castillos, con fortalezas, donde el diablo, el mundo y el hombre común en su orgullosa rebelión se han atrincherado en contra del conocimiento de Dios. Y nuestra misión, hermanos, como ejército que somos del Señor, es derribar todas esas fortificaciones en la mente de las personas que finalmente están rigiendo sus vidas, y están conduciéndolos a actuar de una manera en particular, pero que lamentablemente esa su forma de pensar los está conduciendo al mismo infierno. Sin duda, las fortalezas, hermanos, falsas, más difíciles de derribar en las personas son las religiosas.
son las religiosas, sin duda. Y hermanos, cada persona tiene problemas en ese punto en particular. Cuando estudiamos los reyes de Judá e Israel, nos damos cuenta que aunque algunos buenos reyes lograron erradicar en su tiempo casi la totalidad de los ídolos ahí en la tierra de Judá, Israel, sin embargo, los lugares altos nunca fueron quitados. Los lugares altos nunca fueron quitados. Destruyeron toda clase de idolatría, pero las historias siempre están calzadas con ese detalle, mas los lugares altos no fueron quitados, no fueron quitados. Y hermanos, así sucede lamentablemente hoy, lamentablemente hoy. Los lugares altos todavía permanecen en las personas. La mente de las personas, hermanos, es tremenda, tiene toda clase de cosas. ¿Y quién saca a las personas de lo que creen? En realidad, cada cultura, cada país, cada pueblo, cada persona tiene sus propias convicciones en cuanto a la religión, ¿entiende? Y convicciones que están bien enraizadas. Y no solo en la religión, por supuesto, muchas cosas más, pero están tan enraizadas que humanamente es imposible desarraigarlas de allí. Virtualmente existen, hermanos, miles y miles de creencias religiosas en las personas, con sus costumbres, con sus dogmas, sus tradiciones, todas ellas contrarias a la palabra de Dios, contrarias a la palabra de Dios. Y eso es un gran reto para nosotros. Hace muchos años le pregunté al doctor Karam por qué no incluía en el material del curso de apologética del IBJ y de la Universidad Cristiana Sion estudiar por lo menos las principales sectas, las principales religiones para conocerlas un poco y así poderlas rebatir, porque de eso se trata el curso de apologética. La respuesta fue que no era sabio perder el tiempo en eso y sobre todo era pero muy peligroso, muy peligroso. Me dijo que para descubrir lo falso, lo único que debemos nosotros hacer es conocer bien lo verdadero, lo verdadero. En ese entonces, por supuesto, no me quedé muy convencido por esa explicación, pero después de un tiempo entendí perfectamente. Hermanos, sin duda, la luz revela las tinieblas y no permite que éstas permanezcan. La luz revela las tinieblas y no permite que éstas permanezcan. Donde está la luz, las tinieblas desaparecen. Juan capítulo 1 y verso 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando se conoce la verdad, cuando se conoce la verdad profundamente, la mentira desaparece, se evidencia fácilmente y pierde totalmente el valor. Todos hemos oído esta anécdota porque la cuentan con frecuencia los maestros de Sion. La esposa del pastor Bailey
antes de dedicarse al ministerio, ella trabajaba en un banco y contaba dinero. Contaba dinero en un banco, como los que están ahí en la recepción, en las cajas, recibiendo a todas las personas. Y ella contaba que ellos no se ponían a estudiar los billetes falsos, de ninguna manera. Ellos sencillamente contaban y conocían por el tacto y por la vista los billetes verdaderos. Y cuando llegaba un billete falso, inmediatamente se daban cuenta, porque se notaba en el tacto, se sentía en el tacto, y también al verlo ya cuidadosamente se daban cuenta que era falso. Conociendo los billetes verdaderos, automáticamente se descubren los falsos. Muchos misioneros, en su afán de hacer un trabajo efectivo en las misiones transculturales, por estudiar las culturas y religiones de las comunidades que quieren alcanzar, lamentablemente descuidan el estudio más importante, el estudio de la palabra de Dios, porque están estudiando otras cosas. Y el resultado no ha sido nada bueno. Su percepción entonces sobre la Biblia empieza a fallar, ya no es la misma, empiezan a dudar en su fe, pierden la unción, caen incluso en depresiones, etc. Y la razón es simple: se están exponiendo a otros espíritus que están detrás de esas sectas, de esas religiones. Se están exponiendo a eso. Hermanos, no caigamos nosotros en ese error. Expongámonos nosotros mejor al Espíritu de Dios, estudiando sistemáticamente la Biblia. Amén. Porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Amén. Obviamente debemos conocer algunas generalidades de otras religiones, pero nada más, no nos metamos más allá de donde no nos corresponde. Jeremías capítulo 10 y versículo 2 dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones las teman. Hermanos, no aprendamos esas cosas. No procede. Una de las advertencias que Dios le dio a Israel antes de entrar a la tierra prometida fue precisamente eso. Ellos iban a entrar a conquistar Canaán, pero Canaán estaba invadido de paganismo, ¿entiendes? De paganismo. Entonces el Señor les advierte a los israelitas y les dice lo siguiente, en el capítulo 12 de Deuteronomio y versículo 30: guárdate que no tropieces. Está hablando de los ídolos de ahí. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. ¿Ok? ¿Y qué sigue diciendo? No preguntes acerca de sus dioses. ¿Se da cuenta? No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No preguntes, ni siquiera preguntes, no indagues nada de eso. Eso no te interesa. Hay veces los que ministran liberación tienen la tentación de empezar a estudiar sobre el ocultismo, sobre el espiritismo, sobre la santería, sobre la hechicería y sobre todas esas cosas. Cada vez que yo he querido hacer eso, el Espíritu Santo a mí no me deja. Yo cuando he hecho fuera demonios, ¿qué me importa a mí quién lo mandó? Ni que yo lo he hecho fuera, punto. ¿Entiendes? Yo lo he hecho fuera. Y le digo, no me importa quién te mandó, ni cuándo, ni a qué hora, ni qué.
te vas en el nombre de Jesús. Y lo echamos fuera. ¿Entiendes? Porque estamos ahí indagando. No está bien. Los espíritus que están detrás de todas esas sectas, de todas esas religiones, de todas esas prácticas, son realmente espíritus pero muy poderosos, muy poderosos. Por eso, mis queridos soldados, estemos siempre bien armados y que nuestras armas estén siempre en las mejores condiciones. En condiciones óptimas. De lo contrario, seremos derrotados. Seremos derrotados. Muchos tienen ahí las armas, pero las armas hay que mantenerlas al centavo. Al centavo. Mi papá tenía armas y él todo el tiempo las pavoneaba, las aceitaba, las arreglaba, se iba al campo, ponía y tiraba. Y nosotros también ahí con él. Las tenía en perfectas condiciones. En perfectas condiciones. Para eso son las armas, para usarlas, no para tenerlas guardadas. Hay que desempolvarlas. Amén. Gloria al Señor. Estoy hablando espirituales, hermanos, por favor, no van a entender. Porque andan unos ahí predicando que hay que andar armados todos, y eso está un poquito raro. Estoy hablando de armas espirituales. Pregunto, ¿cómo está nuestro cinto? ¿Cómo está nuestro cinto? Si usted está con engaño, si usted está con mentiritas y cosas así, no está bien esa arma, porque el cinto es el cinto de verdad. El cinto de verdad. ¿Cómo está su coraza? Si usted es injusto, está mal. Porque la coraza es la coraza de justicia. ¿Se da cuenta cuáles son nuestras armas? La verdad, la justicia, la justicia. ¿Entiende? ¿Cómo está su calzado? ¿Está usted comunicando las buenas nuevas de salvación? ¿O anda descalzo? Porque no tiene calzados sus pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cómo está su escudo? ¿Cómo está su escudo? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su yelmo? ¿Tiene el yelmo de la salvación? ¿Es usted salvo o se está metiendo a echar fuera demonios y ni siquiera es salvo? ¿Cómo está su espada? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿La tiene bien afiladita su espada? ¿La tiene bien? ¿Le ha sacado ahí suficiente filo? ¿O está toda amellada? ¿Cómo está su oración? ¿Qué tal de ayunos? Porque esa también es un arma poderosa. ¿Se recuerdan aquel demonio que no salía? Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y por qué no sale? ¿Por qué con Jesús salió rapidísimo? ¿Por qué con nosotros no salió? Es que de este género no sale sino con oración y ayuno. Y ayuno. ¿Entiende? ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestra vida de ayuno? ¿Ayuna usted o no puede ayunar? Porque yo no lo miro aquí en los días de ayuno. Y si no viene al día de ayuno, dudo mucho que usted ayune. ¿Cómo está la alabanza? Porque la alabanza también es un arma poderosísima. ¿Participa usted en la alabanza, en la adoración? Armas poderosísimas. ¿Entiende? Hermanos, los espíritus que están detrás de todas estas religiones, de todas estas sectas, de todas estas prácticas, son muy, pero muy poderosas. Así que nosotros tenemos que estar bien armados. Pastor Bailey tuvo una visión que luego se cumplió. Él vio a una joven misionera
que abandonó su fe atraída por la influencia espiritual del Islam. Eso lo vio él en visión. Ella fue a los países de la ventana 1040 y se fue a exponer al Islam y resultó seducida por esa religión y abandonó su fe y se convirtió al Islam. Ella, una misionera cristiana. Poco tiempo después, él contó también, tuvo él la experiencia de alguien del ministerio que había crecido en el Evangelio con el Señor y de repente dejó a su esposo, dejó a sus hijos, porque se la cantineó por allá un musulmán y dejó todo y se fue detrás de él. Hermanos, esos espíritus son muy, pero muy fuertes, sobre todo esos espíritus que están detrás del Islam. Yo no contaría esto así como lo estoy contando con la convicción que lo estoy diciendo, si no hubiéramos tenido también una experiencia similar con mi hija Trudy en Alemania. Como oyeron de mi esposa, ella estuvo allá sirviendo por un año en OEM, en el ministerio del Barco Lobo, solo que en la sede central allá en Alemania. Y los enviaban a evangelizar porque mucho musulmán por ahí, ¿verdad? Entonces los mandaban a evangelizar a los musulmanes. Mi hija estuvo 2 o 3 meses. Dudando de su fe. Nosotros orábamos por ella. Yo le mandaba todas las citas bíblicas posibles, porque, hermanos, finalmente la estaban convenciendo. Ella estaba evangelizándolos, pero ellos estaban convenciéndola casi a ella. Gracias a Dios no dio el piojo. Y ahí está muy firme en el Señor, está sirviéndose en una iglesia y está muy fortalecida en el Señor. Pero hermanos, qué cosa tan tremenda. Los espíritus inmundos que están detrás de todas esas religiones, hermanos, son muy, pero muy poderosos, muy poderosos. Las influencias son tremendas. Detrás de las diferentes corrientes de pensamiento del mundo, especialmente de las religiosas, son demasiado fuertes como para que nos expongamos a ellas descuidadamente. Cuando no llevamos, hermanos, las armas bien puestas, podemos ser derrotados. Y como dijo el pastor Karam, si nos ponemos a indagar sobre esas creencias, automáticamente nos exponemos a ellas y podríamos no solo confundirnos, nos podrían hasta gustar y podríamos hasta aceptarlos. Debemos tener mucho cuidado a quién oímos y qué leemos, pues recibimos el espíritu de esas personas. ¿Qué oímos y qué leemos? Porque recibimos el espíritu de los autores de esos libros, ¿entiende? O de esas personas que están hablando. Amén. Gloria al Señor. Tengamos cuidado, pues esa es una señal del fin. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí está. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Según Wikipedia, actualmente existen, fíjese bien, 4.200 religiones vivas.
4.200 religiones vivas e innumerables religiones también ya extintas. ¿Puede imaginarse? ¿Puede imaginarse? Yo les he hablado de que en el mundo hay 7.000 etnias, 7.000 diferentes lenguas, idiomas. ¿Entiende? Y cada grupo es otro rollo. Es otro rollo. 4.200 religiones vivas y religiones ya extintas innumerables. Regresando a Trudy, hace muchos años, cuando ella era niña, yo andaba investigando un poquito sobre las religiones y de repente me encontré una oración un poco que me llamó la atención, de un personaje mero especial, muy conocido de ustedes. Y entonces la oración dice: hay más religiones que niños felices. Entonces llamé a la Trudy, era chiquita. Y Trudy le dije: ¿quién dijo hay más religiones que niños felices? Ella, la intelectual de la casa, se me quedó viendo y me dijo: Albert Einstein. No, le dije Ricardo Arjona, le dije. Me lo encontré en internet. Pero el punto es que efectivamente, hermanos, existen miles de religiones, miles y miles de religiones. Yo siempre he dicho que cada mente es un mundo, existe toda clase de prácticas, corrientes de pensamiento religioso, filosóficos, psicológicos, sociológicos, etcétera, etcétera. Oímos de budismo, de hinduismo, del islam, del judaísmo, de la masonería, del rosacrucismo, del gnosticismo, del ateísmo, del ocultismo, del espiritismo, del comunismo, del materialismo, de la nueva era, del humanismo, del modernismo, del posmodernismo, de los derechos humanos, de todo, de todo, de todo. Y cada grupo dice otra cosa. Díganme ustedes, ¿a quién le creemos? ¿Qué camino agarramos? Amén. Porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 16 y versículo 25, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Le parecen rectos. ¿Pero qué? Pero que acaban por ser caminos de muerte. Acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 16, 25 dice eso. Hermanos, sintámonos dichosos, que por su pura misericordia hemos encontrado a aquel quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie vino al Padre si no es por mí. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sintámonos dichosos por eso. Sintámonos dichosos que hemos encontrado y entrado por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Cristo dijo en Mateo capítulo 7 y versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y ahí está usted y estoy yo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sintámonos dichosos. ¡Qué misericordia la que Dios tuvo con nosotros, hermanos! 4.200 religiones, 7.000 etnias, y cuánta idea que usted, todo el mundo es, y cada grupito es, hermanos. Y qué bueno que ahí se terminara la cosa. ¿Qué me dicen de todas las derivaciones aún del cristianismo? Aún del cristianismo.
¿Cuántas organizaciones que se nombran cristianas, entre comillas, están, hermanos, enseñando toda clase de herejías? Toda clase de herejías. Y por supuesto las falsas enseñanzas que en esos grupos se han convertido también en grandes fortalezas en las mentes de sus feligreses. ¿Y quién los saca de ahí? Tenemos el catolicismo, el mormonismo, los adventistas, los mesiánicos, los testigos de Jehová, los solo Jesús, la ciencia cristiana, los pare de sufrir, creciendo en gracia, los MUN y póngale más. Y sabe, esas fortalezas muchas veces son mucho más difíciles de conquistar y destruir que las de los no cristianos. Hoy hay iglesias cristianas de todos colores y sabores, al gusto del cliente, con toda clase de doctrinas, desde las más mesuradas hasta las más destrabadas, desde las más conservadoras hasta las más libertinas y deschavetadas, dice aquí Violeta. Y díganme usted, ¿quién saca a esa gente de su forma de pensar? ¿Quién saca a esa gente de su forma de pensar? Todos ellos están atrincherados en sus castillos, en sus fortalezas doctrinales. Ahí están atrincherados. Sin duda, es parte de lo que Cristo dijo hablando del fin. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Y en el verso 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ojalá entonces el problema fuera solo con los inconversos o con las religiones paganas. Aún es con los cristianos, entre comillas. No, como no estudian la Biblia, resultan con toda clase de pensamientos contrarios a su palabra. Hermanos, así me pasó a mí. Yo ya se los conté, creo, uno de estos domingos. Me han oído muchas veces testificar mi experiencia en la universidad. Yo era inconverso, pero nací luterano. Los alemanes somos luteranos. Martín Lutero. Por mis padres, yo nací luterano, creía en Dios, me consideraba cristiano, pero era inconverso, por supuesto. Sin embargo, cuando entré a la universidad, en cosa de pocos meses me quitaron a Dios. Me quitaron a Dios de la mente y me construyeron en la mente una fortaleza. La doctrina de Carlos Marx. Así que me volví ateo. Pero así, miren. Gracias a Dios, poco tiempo después, como les he contado a ustedes, alguien me habló de Cristo, conocí al Señor, conocí la verdad de su palabra y se derribó ese castillo. Esos argumentos del ateísmo. Aleluya. Hermanos, es verdad. Es verdad. Tenemos que tener cuidado con nuestros jóvenes porque el 80% de los jóvenes que entran a la universidad, si no se ponen las pilas, se apartan del Señor. Los maestros de psicología, filosofía, sociología, etcétera, se encargan, como lo hicieron conmigo, de alejarlos de Dios, construyendo en sus mentes toda clase de ideas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. También los compañeros, la presión del mundo allí es tremenda, mucho pecado. Se pone difícil para nuestros jóvenes cuando entran a la universidad. Debemos estar orando por ellos, pero no solo orando por ellos, propiciarles también actividades para que ellos se realicen en Cristo. Amén. Gloria al Señor.
Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 6 y verso 20 y 21, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Esto lo citamos, creo, el domingo pasado, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Cuidado, porque hay veces, hermanos, los argumentos de la falsamente llamada ciencia nos pueden desviar de la fe. Mis hermanos, hoy más que nunca tenemos un gran desafío por delante que enfrentar. Y los quiero animar hoy a aceptar este desafío, este reto. Afortunadamente, la promesa de Dios sigue vigente para nosotros y Pablo nos anima realmente con esas palabras ahí en 2 Corintios capítulo 10 y versículo 3. Porque si él lo logró con los filósofos y toda clase de pensadores griegos ahí en Corinto, y trajo un gran despertar de 70,000 convertidos, hermanos. Eso nos anima a nosotros. Las armas que Pablo utilizó ahí son las mismas que tenemos nosotros. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La otra versión dice, nuestras armas no son las humanas, pero tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas. Todos esos argumentos y esa soberbia que se oponen al conocimiento de Dios. Todo pensamiento tendrá que rendirse a nosotros, dice Pablo, y someterse a Cristo. Hermanos, ahí está esa escritura para nosotros. Tenemos armas poderosísimas. Tenemos una misión que cumplir y el tiempo de actuar, hermanos, se ha llegado. Proféticamente, fíjese bien lo que voy a decir, nos encontramos en las riberas del Jordán. Estamos próximos a la conquista, Así como el pueblo de Israel llegó a un punto en que llegó a la orilla del Jordán y lo que procedía ahora era, entrar a la conquista de Canaán. Así estamos nosotros, espiritualmente, próximos a la conquista, no de una tierra nada más allá como Israel, Canaán, ¿entiende? Sino el mundo entero. Nuestra Canaán hoy es el mundo entero. Y como sabemos, la conquista de Canaán natural es una figura del avivamiento que viene. La conquista de la tierra de promisión en el Antiguo Testamento es una figura del gran avivamiento que viene. Ahora, pregunto, ¿qué le esperaba a Josué y al pueblo de Israel, entiende, en la conquista? ¿Qué le esperaban a ellos? Lo que les esperaban eran ¿qué? Ciudades ¿qué? Virtualmente impenetrables, ciudades amuralladas, encastilladas, fortificaciones tremendas. Así eran las ciudades en Canaán de los usurpadores. Hasta el cielo. Así lo describe la Escritura. Deuteronomio capítulo 9 y versículo 1. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán. Ahí están en las riberas del Jordán. Tú vas a pasar hoy el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Grandes y amuralladas hasta el cielo. Hermanos, esto es lo que nos corresponde ahorita. Aquí
el Señor nos está diciendo a nosotros, como se le dijo a Israel, esas palabras, exactamente esas palabras, porque espiritual y proféticamente estamos en ese punto ahorita. Esto no es otra cosa que una figura, hermanos, de las fortalezas en la mente de las personas. Esto que estamos leyendo. Cada persona ha construido en su mente su propia filosofía, su propia manera de pensar. Decidió qué religión tener. ¿Entiende? Sin embargo, así como Josué derribó, fíjese bien lo que voy a decir, no con armas carnales, porque esa es la verdad, sino espirituales. ¿Se recuerdan cómo conquistó Jericó? ¿Cómo conquistó Jericó? ¿Cómo destruyó el Jericó? Y no solo Jericó, sino las otras ciudades fueron derribadas y destruidas sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. ¿Entienden? Realmente fue Dios. Lo que usaron fue armas espirituales. Se pusieron a rodear el asunto. 7 días, ¿entiendes? 7 vueltas. Finalmente dieron 13 vueltas, porque el último día dieron 7. Primero dieron 6 y después dieron el último día dieron 7 vueltas. Y lo que hicieron fue ponerse a gritar y a tocar los shofares, y se vinieron los muros al suelo. Hermano, es que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas de Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Se acuerda Josafat allá contra Moab y Amón? ¿Se recuerda? Dios les dijo, no metan las manos ustedes, solo canten y alaben a Dios. Y ellos se pusieron a cantar y a alabar a Dios. ¿Y qué pasó? Las emboscadas que tenían los de Moab y Amón en contra de Israel, hermanos, ellos mismos caían en sus propias emboscadas y se mataban entre ellos. No, si para conquistar y lo que nos corresponde ahora, hermanos, eso va a ser así. ¿Cómo le ganó Gedeón, dígame usted, a los madianitas? ¿Cómo le ganó? Con unas teas, con unas trompetas y con unas tinajas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bendito sea su nombre para siempre. Así exactamente va a suceder muy pronto, hermanos. Y tenemos que usar las armas espirituales para derribar de la mente, de la cabeza intelectual de las personas esas fortificaciones que tienen. Gloria al Señor. Nuestras armas sí son poderosas en Dios. El avivamiento que viene, en eso va a consistir. La predicación, hermanos, sencilla del Evangelio será suficientemente poderosa para derribar todos esos argumentos errados de las personas con todo ese su orgullo que tienen. Yo no sé cómo sucedió con usted, pero yo tenía de todo en la cabeza ya, hermanos. Pero hermanos, cuando a mí me habla, se me derrumbó todo. Se me derrumbó todo. Cada persona que Dios ha visto en su presencia va a oír el Evangelio, y todas esas grandes fortificaciones de argumentos que se levantan en contra del verdadero Dios serán derrumbados. En el avivamiento se cumplirá la palabra que dice Proverbios 21-22, tomó el sabio la ciudad de los fuertes. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Gloria a Dios. Proverbios 21-22. Se cumplirá también lo que Pablo dijo a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 1 y verso 19. Lo cité recientemente también. Pues está escrito, mire, esto se va a cumplir. Destruiré la sabiduría de los sabios. Hermanos, es lo que estamos viendo. Se van a destruir esas fortalezas del enemigo.
Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la ¿qué? Locura de la predicación. La locura de la predicación va a destruir los argumentos de la sabiduría humana. Ahora, fíjese bien lo que voy a decir. Pero la gran comisión que se cumplirá finalmente en el gran despertar, no solo dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este mensaje, por supuesto, va a ser dado, la gran comisión va a ser dada, la gente va a aceptar a Cristo con ese mensaje, pero la gran comisión también dice en Mateo 28, 19, id, por tanto, id y ¿qué? Doctrinad a los gentiles. Y más abajo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Aquí ya nos habla de construir una nueva fortaleza, una nueva corriente de pensamiento, pero ahora una nueva corriente de pensamiento según Dios, la doctrina verdadera, pues. Con el mensaje de salvación, la primera parte de la gran comisión, se va a derrumbar los edificios y las fortalezas de las religiones y de la forma de pensar de la gente, pero ahora a construirles una nueva fortaleza según Dios. El trabajo nuestro en el gran avivamiento, hermanos, será doble, como se le dijo a Jeremías. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Esto va a suceder en este avivamiento que viene. Primero para arrancar, destruir, arruinar y derribar primero. Ese es nuestro trabajo, con las armas poderosas que Él nos ha dado. Y después, para edificar y plantar. Así lo dice 1:10 de Jeremías. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, Dios quiere usarnos y empecemos ya a ejercitarnos. Porque fíjese que hay veces como que todo lo dejamos para el avivamiento. Sí, en el avivamiento va a suceder eso, en el avivamiento. Pero le voy a decir algo. El pueblo de Israel, antes de entrar a Canaán, se tuvo que enfrentar a 60 ciudades amuralladas y encastilladas. Ahí donde estaba Og y Sehón, estos gigantes. Habían de este lado del Jordán también grandes ciudades y gigantes que tenían que ser vencidos y derrumbadas esas ciudades. ¿Entiende? ¿A dónde quiero llegar? Que sí, el avivamiento viene y Dios nos va a usar para derrumbar de la cabeza de las personas todos sus argumentos, definitivamente. Pero ya nos está entrenando de este lado del Jordán. Amén. Pónganse de pie, por favor. Gloria al Señor. Hermanos, quiero decirles algo. No menospreciemos lo que Dios nos ha dado. Las armas que Él nos ha dado son muy, pero muy poderosas. Solo preocúpese que sus armas estén en las condiciones óptimas y utilícelas. Que el cinto de verdad esté de veras en esas condiciones. Que sea usted una persona veraz, ¿sí? Que la coraza de justicia pueda funcionar, pero si usted no tiene justicia en usted mismo, imagínese. Y así, que nuestra
armadura esté en condiciones óptimas, porque son armas poderosísimas en contra del diablo, en contra del mundo y sobre todo en contra de esa mente de las personas con sus ideas ya impenetrables, preconcebidas, que no quieren aceptar el mensaje de salvación. Señor, gracias te damos. Gracias por lo que tú nos has provisto, Señor. Somos tu ejército. Estamos en guerra. Hay enemigos que tenemos que estar enfrentando constantemente. Pero aquí en tu cuartel, en este campamento militar, en tu iglesia, tú nos adiestras para la batalla y también nos equipas con el armamento sofisticado más maravilloso que podamos tener. Gracias, Señor, por cada una de las armas que tú nos has dado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no tenerlas ahí sin utilizar. Ayúdanos a utilizarlas para poder derribar esas fortalezas en la mente, en el alma de las personas. Que todas esas creencias que son contrarias a tu palabra sean derrumbadas, Señor, por las armas que tú nos has dado. Y ayúdanos, Señor, a construir en sus mentes verdaderas fortalezas, pero de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, por favor.